Santo. Amén. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Puede tomar asiento, mis hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Puede tomar asiento allí. Una de las cosas que es importante en el reino y que está establecido desde el principio, aún antes de la creación del hombre, que fue establecido por mismo Dios, fue la adoración, hermano. Fue establecido por el Señor. Aún Él creó sus ejércitos celestiales, sus ángeles, sus querubines, serafines, para que le adoraran antes de formar al hombre. O sea, eso está aún desde el principio. Desde antes que fueran creadas muchas cosas, ya ese ejército celestial estaba allí. Y esa adoración, hermano, que el Señor le habla a la samaritana, Dios también la trató de transmitir. Jesús la transmitió, o Dios la transmitió a su pueblo. Amén. Porque necesitaba un pueblo que fuera diferente, que lo conociera y que fuera apartado de todas las demás naciones, y que se marcara donde ellos fueran una forma de adorar diferente a la de las naciones, hasta el punto colocando inclusive sacerdotes, colocándoles sus vestiduras y cubriendo aún su desnudez, porque los sacrificios con los sacerdotes de otras religiones, de otras deidades, la mayoría de ellos mostraban su desnudez y se daban prácticamente a las orgías y a los sacrificios humanos, porque según sus deidades lo pedían. Pero cuando el Señor levanta a un Abraham y lo llama, dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Y según nosotros, mirando la historia, la generación o el pueblo de donde venía Abraham era dado a los sacrificios humanos. Entonces, cuando le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, para Abraham tenía que iniciar una nueva etapa, mi hermano. Él estaba acoplado a una forma de adorar, y quizás viendo a sus deidades que les habían presentado, pero resulta que Dios se le revela a Abraham. Amén, hermano. Y dice: y de ti haré una nación grande, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces vemos, hermano, que miramos a través de la palabra que el Señor quiere y anhela que su verdadero pueblo le adore como Él quiere. Y entonces, si nosotros miramos la Escritura, por eso cuando la samaritana se le acerca al Señor y le habla y hay ese diálogo, le dice: mujer, la hora viene y la hora es. La hora viene y la hora es. Ahora es cuando los verdaderos adoradores, verdaderos, aleluya, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores es necesario que le adoren. Gloria al Señor. Entonces, a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. O sea, la adoración del verdadero adorador no viene de afuera hacia adentro, viene de adentro hacia afuera. Amén, hermano.
comunión profunda, porque si una persona no tiene comunión con Dios, no le puede adorar, le puede cantar y puede expresar, amén, expresiones que hablen hasta de Dios, pero puede ser que no sea adorador. Gloria a Dios. Y miramos entonces a través de la palabra, hermano, que Dios establece que a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Pero también no solamente eso, el Señor me lleva un poquito más cuando le permite al apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, a que dice en espíritu y en verdad. Pero también Tesalonicenses 5:23 dice que todo vuestro ser, escúcheme, no de afuera hacia adentro, espíritu, alma y cuerpo, de lo profundo hacia afuera. El verdadero adorador adora a Dios desde lo profundo de su alma. O sea, nadie puede decir que adora a Dios si no le conoce. Tiene que conocerlo. Y aquel que Dios se le revela, Dios le enseña. Por eso cuando Abraham, si usted mira cuando Dios lo llama, lo primero que él hacía cuando llegaba era, ¿sabe qué? Hacía un altar y adoraba a Dios. Y ya Abraham aprendió que ya no era tomar, escúcheme, a un ser humano para sacrificarlo, sino era sacrificar un animal como agradecimiento. Y llega el punto clave donde Dios, o sea, para Abraham no era extraño cuando el Señor le pide, sacrifícame a tu hijo. Le estaba recordando el Señor, y él a su mente, a su memoria, él sabía que sus padres lo practicaron. Pero cuando llega un momento allí de ese proceso, hermano, llega un momento donde Dios le reafirma la adoración. Y es donde él le dice al hijo, Dios proveerá, hijo. Dios proveerá el cordero para el sacrificio. ¿Cuántos alaban al Señor? Había ya una comunicación, una comunión con Dios. Porque lo lindo es cuando alguien aprende a escuchar la voz de Dios. Déjeme decirle que usted aprende a escuchar la voz de Dios. Y por más que el diablo trate, porque la trata de imitar, las cosas espirituales trata de imitar, aún trata de imitar hasta las lenguas. Pero lo de Dios es de Dios. Porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. No dice a mi cuerpo, ni a mis sentidos. Dice a mi espíritu. Y del espíritu se refleja hacia afuera, alma y cuerpo. Y ahí es cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos lleva a Romanos, carta a los Romanos capítulo 12. Yo quiero que abra allí por un momento, gloria al Señor. Porque cuando usted aprende a adorar a Dios, pueden venir las cosas, los embates, las circunstancias, pero nunca se olvidará, el verdadero adorador nunca se olvidará de cómo se adora a Dios. Amén, gloria a Dios. Y por eso detecta de una vez cuando dice, cantaron, pero algo pasa, no se siente nada. Muchas cosas, pero no sé, no siento eso. Cuando se adora en verdad, se siente algo profundo. Amén. Y en la carta a los Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo habla entonces de esa adoración que es profunda y realmente podemos decir que involucra todo el ser, todo nuestro ser. 12, abra su Biblia. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, 2, santo, 3, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable Y perfecta. y perfecta. Amén, gloria a Dios. Porque una de las cosas que me lleva a comprender la voluntad de Dios es en la adoración, es en esa comunión con Dios, en ese hablar con Dios, que usted se comunica con Dios, que usted habla con el Señor. Eso te permite poder estar en comunión y permite que el Señor le hable. ¿A dónde? A tu espíritu. La comunicación del verdadero Dios al verdadero creyente. Dios no le habla al hombre o a la mujer que adora o que es verdadero adorador, no le habla a su mente, ni le habla a su cuerpo, ni le habla a su alma. Lo primero donde le habla y tiene comunicación Dios es con su espíritu. Pero mientras que ese espíritu, el espíritu del hombre, esté muerto, no tiene sensibilidad, puede estar en un culto, puede estar cayendo la gloria de Dios, el mismo poder de Dios, y él solamente mirará a su alrededor, y para otros les es extraño. ¿Qué pasó aquí? Pero el que no, ¿sabe qué? Sabe que la comunicación no es mirando, porque el Señor no lo podemos ver, es en el espíritu, con su alma, y empezará a adorar. ¿Y qué es lo primero que hace cuando usted no es capaz? ¿Sabe qué? Casi lo llama usted automático. Cierra tus ojos, llora y te quebrantas y adoras y sientes tanto la presión que hasta el punto, ¿sabe qué? No tenemos que postrarnos. ¿Cuántos alaban al Señor? De esa misma comunión. Pero cuando usted ve a alguien que ya no lo hace, es porque se empieza a alejar de esos principios. Ya no hay una comunión con Dios, ya no hay una libertad, ya no puede sentir lo que antes sentía, ya no se goza en el culto, ni en el cántico, ni en la adoración. Para él es una carga, para él inclusive se le hace largo el culto. Pero cuando usted realmente está adorando a Dios, quisiéramos salir de la y miramos, hermano, en esa palabra que el Señor nos habla, y vemos, hermano, aún en el alma, es el resultado de esa unión con el Espíritu, la adoración de la comunión del hombre o la mujer de Dios. Tiene que comunicar su alma con su espíritu, y el espíritu del hombre se comunica con Dios. Escúcheme ahí algo importante. Mientras que usted, porque hay personas que dicen, yo tengo cassettes, tengo mensajes, sé de Biblia, pero no tienen vida espiritual. Se quedará con tus Biblias y tus cassettes. El que va para el cielo es el que tiene comunión con Dios, porque el que tiene verdaderamente comunión con Dios escuchará el sonido de la trompeta cuando suene la trompeta. ¿Sabe qué? Lo escuchará, que aún hasta los muertos escucharán el sonido de esa trompeta. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor. ¿Y qué? Y estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre. O sea que después de ahí ya ganaste. Pero mientras que estés aquí puedes perder. Puede perder. O sea, en un momento de usted se puede salir. Y puede perder todo eso que usted está haciendo. Entonces, tienes que unir tu alma. Tu alma tiene que estar activa, adorando a Dios. Ahora, hermano, aún en el alma es el resultado de la unión del espíritu y el cuerpo. O sea, tenemos que adorar todo. Pero usted dice, no, Dios sabe, yo, no me critiquen, yo lo adoro desde adentro, pero en su aspecto y en su exterior no se nota ni esto de adoración. Amén. Gloria a Dios. No, se va a manifestar cuando alguien adora a Dios en espíritu, se nota, se refleja en su cuerpo lo que hay adentro. Yo adoro a Dios y está más profundo que Jonás. Muerto espiritual ni alaba, no abre su boca, se le hace una... ¿Usted cree que hay vida? Hermano, déjeme decirle que si el fuego está encendido en el altar, ese fuego sale.
Se nota vida espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces vemos, hermano, cómo hemos hablado, cómo hemos expresado. El salmista lo expresa allí en el Salmo capítulo 103, como, mira lo que dice: bendice alma mía a Jehová. ¿Sabe qué les dice? Alma, bendiga a Jehová. Alma mía. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a abrir la palabra del Señor allí, Salmo 103. Tenemos todo el tiempo, gloria al Señor, todo el tiempo determinado. Salmo 103, mis hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra del Señor lo expresa, es un salmo muy hermoso. El Salmo 103 habla sobre la protección divina, pero miren cómo el salmista expresa y indica algunas cosas, cómo se debe adorar, o cómo él le dice a su alma. Mira, dice: bendice alma mía Jehová. Y miren lo que dice: bendiga ¿qué? ¿Todo qué? Mi ser. Está diciendo que inclusive todo, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo lo dije? Cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿cómo lo dice la Biblia? Eso es lo que muchos han perdido. Cuerpo, alma y espíritu. Primero a lo que me puede caer bien, primero a lo que puede gustar a la gente, pero la adoración le gustará a Dios. O sea, la recibirá el Señor con agrado, esa supuesta adoración, porque ahora inclusive se trata de que se vea tan bonito como adoraron, el uniforme, la voz, el corte, los instrumentos. Cuando Dios ve, aunque todo en un momento Dios los ha colocado, ¿sabe qué Dios ve? El corazón. Cuando una persona adora, ¿sabe qué Dios lo ve? El corazón. Su relación con Dios. Y entonces al ver por su corazón y ver cómo la expresa y ya grave, Dios la recibe. Si no, no pasa ni del techo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces vemos la palabra del Señor, hermano. Por medio del cuerpo tenemos contacto, saludamos, estamos aquí. Amén. Tú tienes contacto con lo exterior por medio del cuerpo. O tú le dices: alma, camina. No, que camina es su cuerpo, movido por el alma. Pero si su espíritu está muerto, si no tiene espíritu, si no tiene nada, ahí no tiene nada, no camina. Por eso lo ves en un féretro, que como te coloque, no se mueve. Por eso te van a cuadrar bien bonito cuando te mueras. Ay, cómo quedó tan hermoso. Por dentro ya no hay nada, puro algodón, hasta rusca, acerrín, no se ve. Pero cuando subamos, cuando partamos, alabados, seremos transformados. ¿Cuántos alaban al Señor? Seremos transformados. Por eso dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tu belleza igual vas para arrugarse, se arrugará. Si no, digan alguna que ahora en un momento ya está, de pronto tiene eso. Muéstreme su foto de: ay, tan linda que era. Tan linda que era. Por eso cada vez que en un momento, a medida que avanza el tiempo, es menos te vas a ver en el espejo, porque te va a decir la verdad. Pues sigamos. Aleluya. Por medio del cuerpo tenemos contacto con el mundo físico. Escúchenme, por medio del cuerpo tenemos contacto con el mundo físico, con lo natural. Por medio del alma tenemos relación con nuestros semejantes. ¿Por qué? O usted le dice: te amo con todo mi cuerpo. Recuerde que en el alma está el centro de las emociones. Expresamos, ¿cierto? Donde hacemos que este cuerpo se mueva. Este cuerpo se mueve, ¿por qué? Porque está el alma ahí. Piensa hacia adentro y verá. Uno sí es horrible por dentro, ¿cierto, hermano? Tremendo. Más bien veámonos por fuera.
Pero Dios dice, mírese por dentro a través del espejo de la palabra. Entonces eso nos hace expresar, tenemos sentimientos, expresamos nuestras emociones, hablamos, inclusive lo decimos. O dígame alguno que esté durmiendo, que hable. Usted dice, ¿está loco esto? Dormido. O haya en un momento alguno que muerto le hable. Usted, hermano, no, usted téngalo por seguro que no va a estar aquí. Sale la vida, el cuerpo pierde porque sale la vida de allí. Entonces, 3, y por medio, y escúcheme, para que el espíritu humano pueda adorar a Dios, o sea, el espíritu del hombre pueda ser dirigido, porque el espíritu inclusive necesita y fue creado y fue dado en el hombre, porque es el hálito de vida espiritual para adorar, pero adorar al verdadero Dios. Él es dado a adorar, pero si realmente no tiene un conocimiento pleno, por eso es que una persona inclusive cuando no tiene el conocimiento de la verdad, así diga que adore, no hay felicidad en él, hay frustración, siempre sentirá el vacío en lo profundo de su alma. Pero cuando usted conoce al verdadero Dios, entonces pasa algo diferente. Amén, gloria a Dios. Entonces, para que el espíritu humano pueda adorar a Dios, tiene que ser vivificado por el Espíritu Santo. ¿Sabe que por eso es necesario y es bueno? Y por eso se necesita que usted y yo estemos en una relación con Dios, en una búsqueda continua. Porque llegará un momento que entonces usted las cosas espirituales puede ser que las haga, pero si las hace sin sazón espiritual, te crearán carga, presión. Y lo primero que dice, quiero entregar porque ya tú no tienes vida. Porque estás llevando las cosas en lo humano. No las está llevando dirigido por Dios. Ya no te causa gozo, ni satisfacción, ni libertad. Te es carga. La pregunta que te hago, ¿cómo está tu corazón? Puedes haber hoy venido a adorar a Dios con tu cuerpo. Está el caparazón ahí. El alma, vamos alma para la iglesia. Pero llegó y no siente gozo. ¿Por qué? Porque no hay vida espiritual. Recuerde que el espíritu del hombre tiene que comunicarse, tener contacto con el Espíritu de Dios. Y la única forma de poder adorar a Dios en el Espíritu tiene que el Espíritu Santo vivificar el espíritu del hombre. Darle vida, o sea, dirigirlo. Por eso lo que lo dice, vamos a mirar qué dice Romanos capítulo 8. Usted que me mira, dirá, Padre, no miro al pastor porque lo estoy mirando con mi cuerpo, con mi alma. Se va a dar cuenta que estoy muerto. ¡Avívese! Y alabe a Dios. ¡Aleluya! Romanos 8:26, por eso nos dice algo profundo, algo bueno y maravilloso. Porque yo creo, hermano, que cuando estuvimos allí, escúcheme, para la próxima vamos todos. ¿Por qué usted entra en esa comunión y no quiere saber? Hay algo hermoso que te rodea y hay algo que desciende. Y lo primero que tú haces es rendirte, llorar, quebrantarse. Anhelaba y algunos se valió la pena estar ahora aquí. Porque hay vivencia espiritual. Pero usted puede ver alguno que está o que haya ido. Si no hay vivencia, fue tu cuerpo, tu alma, pero no tuviste comunicación con el Espíritu. Dios, aleluya. Y por eso el alma entonces no puede adorar. Amén. Bendito Dios. El alma entonces tirará a lo que el cuerpo diga. O dos, o el Espíritu Santo, vivificando el espíritu del hombre, te mueve a lo de Dios, o el cuerpo mueve el alma hacia lo carnal, hacia lo humano. ¿Qué le dijo el rico antes de leer este texto? ¿Qué dijo el rico? Alma, gózate. Muchos bienes tiene para muchos días. Gózate.
bebe, come. ¿Y qué pasó? Dice que se escucha una voz desde el cielo que le dijo, necio, ¿no saben que hoy vienen a pedir tu alma? Santo, aleluya. ¿Qué comunión tienes con Dios? Vamos a ir a un momento de Santa Cena. Aleluya. Pero ¿qué comunión tienes con Dios? ¿Será que te falta algo mayor para volver otra vez a sentir y volver a tener esa comunión con el Espíritu de Dios? Porque mire lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo número 8. Mire lo que dice el verso 26. Mire lo que dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, está hablando del Espíritu de Dios, intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, si yo no tengo comunión con el Espíritu de Dios, yo no voy a poder adorar a Dios en verdad, no puedo pedir, no puedo ser guiado. Seré alguien más que camina, mas no guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que hay muchos que salen del propósito de Dios. Y la palabra tan cerca y tan necia es que Dios me ha mostrado. Es que yo he orado por esto. No sea mentiroso, una vez más, no sea mentirosa. Porque lo que viene de Dios edifica y no destruye. Lo de Dios no desparrama. Lo de Dios no va en contra de su voluntad, porque aquí me dice que el Espíritu Santo intercede. ¿Para qué? Para que hagamos la voluntad de Dios. Entonces, si usted realmente tiene comunión con Dios, usted lo va a manifestar, porque el espiritual busca lo espiritual, buscará lo de Dios, buscará. Para él, algo espiritual es lo exquisito. Eso me dice, mi comida preferida. Ayuno, oración, clamor, búsqueda, servicio a Dios, involucrarme en las cosas espirituales. Se va a notar. Diga que está al lado. ¿Cómo viene? Dígale, estoy lleno. Se lo aseguro que usted en este momento quiere llegar a su casa y seguir en ese clamor. ¿Por qué? Porque está en ese sentir, el Espíritu Santo está fluyendo. Hay una comunión constante, una comunión continua, la goza, se disfruta, o sea, asimila, absorbe la palabra para usted. Esto es bueno. Para usted es un deleite. Por eso discierna cuando empieza a descender. Ahí hay una alerta, semáforo amarillo, ¿cierto? Se aproxima el rojo. ¡Rojo! Ay, ¿será que vuelve el amarillo? Depende. Si empiezas a buscar, volverás otra vez a tener otra vez verde, vía libre. Gloria a Dios. Entonces, si ve que esto no es por el tiempo, es la comunión que yo tenga con Dios, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ya voy terminando. Entonces, hermano, para que usted adore a Dios en espíritu y en verdad, y sea un verdadero adorador en el espíritu, su espíritu tiene que ser vivificado. Alguien me dijo un tiempo, ay, pero es que yo llevo tanto tiempo en el Evangelio y no se le nota. ¿Por qué? No se congrega. 2, no es de las que va a la oración. 3, no es de las que llega temprano a clamar. 4, nunca se involucra. 5, no es obediente ni se somete. O sea, no está en nada, perdiste los 30 años, pero puedes ganarlos hoy. Escúcheme, esto no es por tiempo. Usted sabe que los que llevan tiempo y conocen al Señor, sabe cuántos han estado con usted, aún de mucho más tiempo, y ya no están. Se desubicaron, hermano. Y usted los conoció como personas espirituales. Aún muchos de ellos nos inspiraron, hermanos. Pero ya no están.
Eso permite al Señor como espejos para que nos demos cuenta, estamos en este caminar. Todavía no estamos en el cielo, estamos batallando. Entonces, si estamos batallando, tenemos que mantener comunión. Porque si tenemos comunión, Dios nos guiará y nos mostrará. Para que el espíritu humano pueda adorar a Dios, tiene que ser vivificado. Yo creo que estemos en pie. Y termino con esta cita bíblica de Efesios, capítulo 2. Verso 1. Capítulo 2 de Efesios. Gloria al Señor. Por eso, mi hermano, examínese hoy. ¿Anhelas esta Santa Cena como quizá yo la anhelo o alguno la anhela? ¿Sabe lo que significa tomar esta Santa Cena? ¿Sabe lo que sucede cuando yo tomo la Santa Cena? Por favor, estemos en pie. Pero si tú no estás en pie, no la vayas a tomar. Si tú ni siquiera tienes espíritu, es que parece que no tuviera ni espíritu, es que no se le nota vida espiritual. No lo hagan. No empeoren las cosas. Efesios, capítulo número 2, lo que le dije. Amén. Verso número 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. El 1 dice, y Él os dio ¿qué? Vida a vosotros. Cuando estabais muertos, ¿y qué? En vuestros delitos y pecados. 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Quiero parar aquí, escúcheme. O te guía el Espíritu de Dios, o te guía el Espíritu del diablo. 2, nosotros hemos sido arrebatados. Amén. Yo creo que como un carbón encendido nos ha arrebatado. Amén, gloria a Dios. A ser parte, para ser guiados por el Espíritu Santo. Antes éramos, ya no. Ahora somos hijos de Dios. Y dice, entre los cuales también todos nosotros, ¿qué dice? Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Ahora es diferente. Ahora estamos con vida. Ahora entendemos por qué el Señor nos ha llamado. Ahora el Espíritu Santo es el que nos guía, nos convoca a tener comunión con Él. Nos vamos a un retiro, nos vamos a un ayuno, nos vamos a la oración en la noche, a la madrugada, vamos a la lectura, vamos al culto. Aleluya. Acuérdese que antes a usted no le apetecía, no la miraba. Porque ahora sí. Y habla, ¿cómo estuvo? Estuvo bueno el culto. Estuvo buena la alabanza, el canto estuvo bueno. La oración, o sea, lo disfruta. Mi hermano, usted que está en esta tarde, en esta noche ya, usted lo disfruta. Usted disfruta este momento con el Señor. Cerremos nuestros ojos y adoremos al Señor por unos minutos. Gracias, Jesús. Nos dio vida juntamente con Cristo. Esa sangre que Jesús perdió fue la causa de mi salvación. Esa sangre que Jesús
participado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y toma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados no somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Señor Jesús, estamos en esta tarde, en este lugar,